El dinero, la violencia y el poder absoluto han sido los pilares de algunos de los personajes más temidos del mundo moderno. Hombres que comenzaron desde la pobreza y terminaron construyendo imperios de droga, corrupción y muerte. Los narcos, figuras que se movieron entre la sombra y la gloria, entre la devoción popular y el terror. Hoy en Super Tops te lo contamos. Detrás de cada historia hay una mezcla de ambición, astucia y sangre. No son héroes, pero tampoco simples criminales. Son mitos modernos y sus nombres siguen resonando en las calles, las cárceles y las canciones. Todo comenzó en las montañas de Colombia, donde un joven llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria soñaba con ser millonario antes de los 30. Nadie imaginó que aquel chico de Medellín se convertiría en el narcotraficante más poderoso de la historia. Escobar fundó el Cartel de Medellín y en pocos años controló casi el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Su fortuna se calculó en más de 30.000 millones de dólares. Cada semana ganaba tanto dinero que debía esconderlo en casas, pozos y hasta en paredes falsas. Se dice que gastaba más de $2.000 al mes solo en bandas elásticas para amarrar los fajos de billetes. En una ocasión, mientras huía con su hija, Escobar quemó $2 millones para mantenerla caliente durante la noche. Pero su poder no venía solo del dinero. Escobar era un político frustrado, un hombre que soñaba con controlar no solo el negocio, sino el país. Compró voluntades, eliminó enemigos y declaró la guerra al Estado colombiano. Bajo su orden, jueces, policías y ministros fueron asesinados. Su lema era simple y brutal: plata o plomo. Si no aceptabas su dinero, recibías una bala. En 1989, Escobar ya era considerado el enemigo público número 1 del mundo. El gobierno estadounidense lanzó una cacería sin precedentes. Finalmente, en 1993, fue abatido sobre los techos de Medellín. Su cuerpo quedó tendido con una sonrisa extraña, casi de alivio. Pero su caída no significó el fin del narcotráfico. Al contrario, abrió la puerta a una nueva generación de capos. Mientras el cartel de Medellín se derrumbaba, en Cali otro imperio crecía en silencio. Los hermanos Rodríguez Orejuela construyeron una red más sofisticada, basada en corrupción, inteligencia y discreción. A diferencia de Escobar, ellos preferían el soborno antes que la violencia. Su poder fue tan grande que llegaron a infiltrar la propia policía y las instituciones del país. Su lema era claro: mientras Escobar hacía ruido, nosotros hacíamos dinero. Pero la DEA no tardó en cazarlos. En los años 90, el cartel de Cali cayó, marcando el final de la era dorada del narcotráfico colombiano. O eso creyeron. Porque al norte, en México, un nuevo monstruo estaba naciendo. En Sinaloa, un joven flaco, de rostro humilde, comenzó su camino vendiendo marihuana y opio. Nadie imaginaba que Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, se convertiría en el rostro del narcotráfico moderno. El Chapo fundó el Cártel de Sinaloa, una organización tan poderosa que llegó a operar en más de 50 países. Su especialidad era la ingeniería del crimen. Construyó túneles bajo la frontera, laboratorios en la selva y rutas de transporte aéreo que cruzaban continentes. Su fortuna llegó a superar los $12.000 millones y su nombre se convirtió en sinónimo de fuga. Escapó 2 veces de cárceles de máxima seguridad. Una de ellas a través de un túnel perfectamente iluminado y ventilado que llegaba directo hasta su celda. Mientras el mundo se asombraba, el Chapo seguía ampliando su negocio. Era un hombre despiadado, pero también un estratega. Sus enemigos lo temían tanto como lo admiraban sus seguidores. En 2016 fue capturado por última vez y extraditado a Estados Unidos. Hoy cumple cadena perpetua, pero su leyenda sigue viva. Canciones, series, documentales, todos lo convirtieron en un ícono moderno del crimen, pero el Chapo no fue el único en reinar en México. Antes que él, existieron hombres como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Amado construyó un imperio basado en el transporte aéreo. Llegó a tener más de 30 aviones privados y aviones Boeing adaptados para mover toneladas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos. Su poder era tan inmenso que se decía que podía comprar cualquier aeropuerto, cualquier general,
cualquier país. Murió en 1997 mientras se sometía a una cirugía estética para cambiar su rostro. Dicen que murió en la mesa de operaciones, asfixiado por su propio deseo de huir del pasado. Pero algunos creen que fingió su muerte y escapó con una nueva identidad. Hasta hoy, su cuerpo es motivo de especulación. Y mientras los viejos capos caían, una nueva era más salvaje emergía. La del terror sin rostro, la del crimen sin límites. Los Zetas. Originalmente formados por desertores de élite del ejército mexicano, los Zetas transformaron el narcotráfico en una guerra militar. Usaban tácticas de combate, armamento pesado y brutalidad extrema. Su presencia llenó de miedo las calles del norte de México. Decapitaciones, secuestros, incendios, todo era parte de su mensaje. Que el emigdo era poder. Por primera vez, el narcotráfico dejó de ser solo un negocio y se convirtió en una guerra. Pero no todos los capos eran hombres. En el oscuro universo del narco, también existieron mujeres que desafiaron la historia. Griselda Blanco, la madrina de la cocaína, fue la reina del tráfico en Miami durante los años 70 y 80. Desde Colombia hasta Florida, su imperio movía millones cada semana. Se dice que fue la primera en crear el modelo de mulas humanas para transportar droga. Era despiadada, fría y absolutamente temida. Mandó asesinar a sus propios esposos y convirtió la violencia en un arte. Su vida inspiró películas, series y libros, pero su final fue tan brutal como su reinado. Fue asesinada en 2012 mientras compraba carne en Medellín, su ciudad natal. Le dispararon 2 veces en la cabeza, desde una moto. Irónicamente, la misma técnica que ella misma inventó décadas antes. Y si hablamos de leyendas vivas, no podemos olvidar a Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara. En los años 80 fue el puente entre Colombia y México, el pionero del narcotráfico moderno. Caro Quintero fue detenido por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, un crimen que desató la ira de Estados Unidos. Pasó más de 28 años en prisión y fue liberado en 2013 por un tecnicismo legal. Desde entonces ha sido uno de los hombres más buscados del mundo. Dicen que aún vive escondido en la sierra, protegido por viejos aliados y campesinos que lo veneran como a un santo. Porque esa es otra parte de la historia, el culto a los narcos. En México, Colombia y otros países, muchos capos se convirtieron en símbolos de esperanza para los pobres. Porque los narcos, más que criminales, fueron los reyes de un imperio invisible. Gobernaron con miedo, pero también con inteligencia. Y aunque sus cuerpos descansan, sus nombres siguen vivos en la memoria colectiva, en las calles donde los niños aún repiten sus historias como si fueran cuentos de héroes. Pero detrás de todo mito, siempre hay tragedia. Miles de vidas perdidas, familias destruidas, países marcados por la violencia. Esa es la verdadera herencia del narcotráfico, un poder que todo lo consume. Y mientras exista el dinero, la necesidad y la ambición, siempre habrá alguien dispuesto a tomar el trono vacío. Porque en el mundo del narco, la muerte no pone fin al imperio, solo lo hereda. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna novedad.